Bienvenidos a esta segunda sesión de este webinar sobre liderazgo esencial. Mi nombre es Gonzalo Martínez de Miguel, soy el director general de Infoba y voy a compartir con vosotros esta segunda sesión y las dos que quedan de un bloque de cuatro sesiones. Para los que pudisteis estar en la sesión anterior, vamos a recordar un poco los conceptos básicos que estuvimos trabajando. Si recordáis, estuvimos haciéndonos preguntas sobre el origen del liderazgo, por qué hay gente que lidera mejor que otra, por qué hay gente con mucha información no es capaz de liderar y gente con muy poca información es capaz de liderar y demuestra comportamientos propios y esenciales de un líder. Nos estuvimos preguntando también cuáles son los atributos del líder y esos atributos los diferenciamos entre los que eran atributos más periféricos y atributos más esenciales. Estuvimos viendo que los atributos periféricos eran más fáciles de desarrollar, también eran importantes, si recordáis, cuando estuvimos haciendo esa diferenciación entre lo central, lo esencial y lo más periférico, casi lo más simbólico, la parte que eran los atributos que muchas veces representan al líder, pero que no son la esencia de ese liderazgo. Hablamos de que esos atributos periféricos eran más fáciles de desarrollar, más fáciles de educar, con entrenamiento y con interés, y que luego estaban esos otros atributos que llamamos atributos esenciales del liderazgo, que son los que estamos trabajando en estos 4 webinars. Y hablábamos de si era posible o no era posible desarrollar ese liderazgo esencial. Veíamos que tanto la ciencia como la experiencia nos demostraban que ese liderazgo esencial se puede desarrollar y que es una decisión inteligente desarrollarlo. Veíamos que en muchas ocasiones no se desarrolla porque invertimos en educar a los directivos, en educar a los nuevos líderes en la parte más periférica de ese liderazgo, el cómo hablamos en público, cómo negocian, cómo delegan, cómo toman decisiones, pero nada de eso, decíamos, era la esencia. Yo a todos los que no hayáis podido estar con nosotros cuando grabamos el primer webinar, os invito a que lo consultéis, lo veáis y así todo va a tener mucho más sentido para vosotros. Y explicábamos por dónde comenzar y decíamos, vamos a comenzar por la base que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con las creencias y que tiene que ver con la ambición. Y eso es lo que vamos a hacer en estos 30-40 minutos que vamos a compartir. Fijaros, cuando hablamos del sistema de creencias del directivo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Cuando hablamos del carácter directivo, ¿se puede educar, no se puede educar? ¿Hay un carácter directivo? ¿Hay algunos atributos del carácter más propios del directivo o más exigibles a un directivo que a otro tipo de protagonistas del mundo de la empresa? Y cuando hablamos de la relación con la ambición, que en muchas empresas lo llamamos aspiración, porque parece que la palabra ambición es una palabra excesivamente fuerte, ¿de qué estamos hablando cuando decimos relación con la ambición? Yo os he traído hoy esta colección de personajes. Esta colección de personajes, a muchos de los cuales conoceréis, pero me gustaría antes de continuar que hagas el esfuerzo de ver si eres capaz de reconocer en estas caras algunos personajes conocidos. A ver si eres capaz de reconocer 3 o 4 de los nombres que están detrás de estas caras. Son personajes conocidos. He ido a coger fotos de su juventud, fotos de sus edades más tempranas, porque en esas edades probablemente algo se forjó en su carácter. Algún sistema de creencias se estableció, algunas claridades, algunas convicciones, algunas ambiciones, algunos deseos profundos de cambio surgieron en estos chavales, en estas chicas jóvenes, que luego se convirtieron en personas muy representativas. No sé si has sido capaz de conocer a alguno de ellos. Si yo te dijera que detrás de esas caras, por ejemplo, puede haber una Madre Teresa de Calcuta, o si te dijera que hay un Steve Jobs, o si te dijera que hay un John Lennon, por supuesto a Pep Guardiola es más fácil reconocerlo, Nando Parrado, que es uno de los protagonistas de la experiencia de los Andes, que se recogió en el libro Viven, bueno, propio Winston Churchill. Fíjate si eres capaz de reconocerles ahora, ¿verdad? Pues desde Angela Merkel. Fíjate si te fijas en la foto de Winston Churchill cuando de pequeño, ves que este chaval ya mandaba, ya de pequeño. Él parece que sí tuvo instrucción militar. He recogido estas personas, el propio Nelson Mandela, el propio Che Guevara, el propio Obama,
Fijaros en el caso de Obama, la cara tan juvenil y tan infantil que tenía. Sabéis que Obama hizo temas de teatro en su juventud. Ahora fijaros, la mayoría de ellos no recibieron información ni formación específica sobre liderazgo y sin embargo fueron capaces de liderar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues probablemente porque una gran parte de ese carácter del líder, de esos atributos esenciales del liderazgo, no se enseñan en las escuelas de negocios necesariamente, se enseñan también en la familia, se viven, se experimentan y por supuesto también hay una tendencia natural. Lo interesante del tema es que seamos capaces de ver cuáles son los caminos para poder desarrollar ese liderazgo independientemente de las cartas que nos hayan tocado en el reparto de personalidades y en el reparto de tendencias cuando nacimos. Vamos a analizar, por tanto, las tres bases. Empezamos, si os parece, las tres bases, me refiero a tres bases del liderazgo esencial. Empezamos con el sistema de creencias. Os habréis hecho probablemente preguntas del estilo de ¿por qué algunas personas hacen cosas tan distintas a las que tú harías? Dice, cosas que en tu opinión atentan contra el sentido común, contra la lógica. Dice, pero este profesional, esta persona, este compañero de trabajo, este jefe, ¿por qué hace cosas tan raras que tú jamás harías y que te parecen absurdas, ¿verdad? Dice, bueno, pues fíjate que hay una respuesta al comportamiento humano que tiene que ver con que la realidad que tú percibes es una realidad filtrada. Y me gustaría poner el acento en este concepto. La realidad que tú ves no es la realidad tal cual es,